Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Y ahí con eso les van a ayudar. Esto creo que es lo mejor que pueden hacer en este momento para quienes no les ha llegado a la situación. No han dicho que vayan a cancelar el calendario. Aquí les voy a decir que me parece, me parece raro que lo cancelen y ya les digo por qué. Ya les voy a mostrar. Todavía está en clase. Acabamos de salir, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Están terminando ya el programa de la otra clase. Sí, doctor, estamos a las carreritas un poquito, pero súper bien con esa doctora, la doctora González. Ese tema es un tema bastante largo y igualmente bastante espinoso. Vamos a esperar un trecito a ver si por lo menos la mitad del curso hace presencia para iniciar con nuestro temario.
Profesora, un favor, una pregunta. Sí, adelante. Mira, para unos, digamos, desarrollar, digamos, la especialización en derecho laboral, tiene uno que aprender todo lo de, necesariamente todo lo que es parte de sindicatos internacional y nacional. La asignatura de posgrado en Derecho Laboral, él tiene un contenido programático, tiene un pensum académico. Y no solamente se enfoca en el tema sindical. La especialización tiene que ver con el derecho individual, tiene que ver con el procesal laboral, que es todo lo que tiene que ver con la formulación de demandas frente a los juzgados, los recursos que se pueden presentar ante los tribunales y las casaciones que se puedan presentar ante la Corte. Entonces, el derecho colectivo hace parte de la gran corte del contenido programático de la especialización de derecho laboral. Correcto, profesor. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, una vez como hemos iniciado, darle un cordial saludo de bienvenida a todos los estudiantes. Estamos en un número superior a 56 estudiantes, lo cual indica que a partir de este momento tenemos quórum para iniciar nuestro proceso académico. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro contenido programático. Hemos desarrollado todo un temario que está ligado a las exigencias del Ministerio de Educación y obviamente a las exigencias de la institución universitaria. El docente ha querido que a través de este ejercicio académico los estudiantes queden en una plataforma de lanzamiento tal cual que les permita, con el conocimiento científico aprendido, tener la capacidad suficiente para hacer un análisis jurisprudencial juicioso. Cuando hablamos de un análisis de una línea jurisprudencial, estamos hablando del estudio de una sentencia que le marcó la historia del sindicalismo en Colombia. Esta huelga de Avianca, que es la que me voy a referir, por la magnitud de la empresa, por el potencial social, económico, un potencial político, generó un antes y un después en cuanto al tema de las huelgas en Colombia. Es por ello que es para este docente bien importante que los estudiantes de forma grupal, a partir de hoy, van a hacer ese estudio, van a hacer esa lectura juiciosa, puntual,
de la sentencia que está colocada en aquí en la pantalla que estoy compartiendo. Igualmente la tengo exhibida en el aula virtual para que los estudiantes se dividan el contexto del documento, hagan una lectura juiciosa para que conozcan de primera mano cuál fue el hito que marcó la historia del sindicalismo a nivel Colombia. Así como dejamos un punto de referencia con respecto a las bananeras a principios del siglo, esta sentencia, este fallo en pleno siglo XXI, es lo que marca la diferencia y es lo que los estudiantes de derecho colectivo deben conocer. Deben conocer no solamente por la magnitud, por cada uno de los procesos que vivió esta huelga, sino que acompañado del conocimiento científico que fuimos aprendiendo a lo largo y ancho de este curso, nos va a quedar una sensación de aprendizaje porque lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, lo tenemos plenamente definido, lo conocemos. Y cuando yo voy a repasar un texto, cuando yo voy a repasar una línea jurisprudencial del cual tengo amplio conocimiento, me va a quedar mucho más fácil la interpretación para poder sacar ese gran resumen que necesitan ustedes presentar como el trabajo final del curso. Este trabajo lo vamos a empezar a desarrollar desde el día de hoy y lo vamos a presentar el día 28 de octubre a las 10 de la noche en el correo del docente. Debe quedar escrito en unas diapositivas de PowerPoint, mínimo 20 diapositivas. Pero aquí voy a ser bien exigente en el trabajo porque quiero de una vez por todas que la conclusión final del trabajo sea realmente el pensamiento del grupo. No importa que se lleven una hoja que tengan que hacer 22 diapositivas, en las cuales las dos últimas diapositivas sean la conclusión. Pero es que es de la única manera como los estudiantes van a poder expresar la interpretación de lo que han leído. No vayan a colocar el resuelve como normalmente lo hacen los perezosos. Colocan el resuelve y eso es lo que presentan como examen final, como trabajo final. Esa no es la idea. La idea es que el grupo, en la medida que va leyendo, vaya a ir sacando algunas líneas para poder establecer la conclusión de cada uno de los estudiantes. No quiere decir que cada estudiante tiene que hacer 2 hojas para su propia conclusión, no, pero sí él debe tener un resumen y presentárselo a quien vaya a redactar el documento final para que lo escriban, porque a partir del día 29 y 30 de octubre vamos a hacer la presentación del examen final. Este examen final lo vamos a hacer de forma grupal. Nosotros ya tenemos los números de los grupos. Si es el caso, más adelante vuelvo a publicar
la lista de los grupos para que ese día, a partir del 29 de octubre, solamente van a ingresar a la sala el grupo a hacer la exposición junto con el monitor del salón. Entonces van a estar el docente, va a estar el monitor para que él revise el debido proceso, para que él se dé cuenta que se está cumpliendo con lo pactado, para que él se dé cuenta si de pronto algún compañero no llegó al examen y posteriormente va a argumentar que él estuvo. Entonces vamos a tener un veedor, porque ese representante del curso no solamente lo tienen para que esté vigilando si el docente abrió el curso a las 8, si el docente cumplió con el contenido programático, si el docente cumplió con las fechas de los parciales, si el docente contestó de buena forma, con explicaciones lógicas y de peso, las preguntas de los estudiantes, sino también para que él vigile el comportamiento de los estudiantes. Y es aquí y ahora donde él va a actuar como esa persona que va a ayudar a controlar para que los estudiantes de forma ordenada ingresen a la plataforma y solamente pueden estar los que sean del grupo. Si estamos actuando con el grupo 1, solamente los del grupo 1. No puede haber grupo 8, 9, no, solo grupo 1. Que terminó el grupo 1 y empieza el grupo 2, entonces solamente el grupo 2. No vamos a tener participación masiva de los estudiantes, sino que el examen lo van a presentar de forma grupal, individual cada grupo, y va a tener un tiempo límite para que los estudiantes integrantes del grupo hagan su presentación. De modo pues que todos los estudiantes del grupo deben de llevar su memoficha, deben de tener su libreto de qué van a hablar frente a la sentencia y el trabajo final. Es importante recordar que si hay estudiantes que no llegan a presentar el examen, pues obviamente ellos tendrán 0 en el examen final. Habrán estudiantes que, y déjenme decirlo esto, por negligencia no presentan, pues también van a sacar una nota negativa. De modo pues que todos deben de tener su libreto. Como cada grupo tiene su líder, cada grupo tiene su relator, tiene su representante, pues tenemos lunes, martes y miércoles, no solamente para leer, para hacer el trabajo, sino para coordinarlo de tal manera que todo les salga bien hecho, bien presentado, para que no dañemos lo que hemos venido haciendo durante este ejercicio académico. Entonces, a partir de hoy, inicia el examen final y tiene una preparatoria de hacer el análisis jurisprudencial de la sentencia que aparece en pantalla. Lo hacemos grupal y hacemos la presentación los días 29 y 30. Si se nos queda alguien, tenemos el 3 de noviembre para que termine la presentación, pero yo creería que como están las cosas,
planeadas entre el 29 y el 30. Hacemos el examen y el día 3 de noviembre socializamos el curso y le damos por finalizado. Bueno, hasta ahí mi comentario. Quiero escuchar aclaraciones sobre la temática que vamos a desarrollar el examen final. Adelante. Profe, disculpa, te hago una pregunta. Adelante. Profe, bueno, iniciamos desde hoy a ir resolviendo lo de la sentencia, pero la clase contigo sigue normal. ¿Sí? La O sea, clase, hoy, mañana y pasado. no, la clase es este trabajo que tenemos. O sea, duramos en parcial los 5 días, ¿sí? Claro, el examen, 5 el días de contenido parcial. programático ya se acabó. Ah, ya. Estamos es en la preparatoria del examen final. Ya nosotros terminamos el contenido programático, que no tendría Ah. sentido botar corriente en unas clases que finalmente no las vamos a evaluar. Es perder el tiempo. Y el trabajo del examen final, ¿a qué hora lo van a hacer? Entonces también es sacrificar los estudiantes cuando no gozan de un tiempo amplio y suficiente para desarrollar este trabajo. Por eso es un trabajo grupal. Ah, bueno, entonces desde el 26 hasta el 30 en parcial. Ok, profe, muchas gracias. Obviamente que todos los días a las 8 de la noche abrimos la sala, revisamos cuántos estudiantes tenemos y a las 9:40 volvemos a abrir sala para saber cuántos quedaron, cuántos están terminando la clase. Bueno, ¿qué otra persona quiere hablar? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿usted nos da la indicación el miércoles o hoy mismo qué grupos vamos a exponer el jueves o viernes? Sí, es la misma lista que nosotros hicimos al principio en el primer parcial. Ahí quedaron ya asignados los números de los grupos. Pero con mucho gusto yo se lo busco ahorita y se lo publico. Si son 2 grupos o 3 grupos los que así alternando. Gracias, doctor. Muy amable. No, José Leonardo, como tenemos 10 minutos, 7 minutos, lo más seguro es que en un día vayamos a mirar grupos, por lo menos 10 grupos, porque es que Ok, son doctor. grupos. No vamos a mirar 1 o 2 grupos por día, porque si no, no nos Ah, no, sí, obviamente no alcanzamos, sí. nos daría aquí el 31 de Nos coge el otro módulo. después del 31 de diciembre y no terminamos. Esto nos toca sacarlo en 2 días. Por eso Ok, no, por eso lo que ustedes van a lo que ustedes van a expresar lo tienen que tener escrito. No hay motivo, no hay razón para que los estudiantes que les gusta botar corriente, que les gusta sentarse en la palabra porque son muy versados, porque tienen muy buena oralidad, lo puedan hacer. No, al solamente grano. hablarán lo que escribieron. Listo. Si en su tiempo de 2, 3 minutos les permite hacer un despliegue amplio y profundo, fabuloso. De lo contrario, no van a poder. Listo, doctor. Muchas gracias por la indicación. Sí, señor, con mucho gusto. Seguimos escuchando las personas que quieran hacer preguntas aclaratorias sobre la temática del examen final. Vamos
a la sentencia. De acuerdo a la sentencia, nosotros tenemos que hacer nuestro propio, o sea, cada uno tiene que hacer el análisis con su propio criterio para dar la respuesta, o sea, damos el resumen basándonos en nuestro propio criterio por leer la sentencia, o sea, resumimos de acuerdo a nuestro criterio y damos nuestro punto de vista. Sí, señor. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Bienvenida. En ese orden de ideas, lo que acaba de decir mi compañero, entonces lo que tenemos que hacer realmente es, sin tener en cuenta el resuelve, o sea, a nosotros no nos debe interesar el resuelve, sino el punto de vista explícito de nosotros, ¿verdad? Sí, claro, porque si vamos a concluir con el resuelve de la Corte, pues nos vamos a la hoja 102 y lo leemos de una vez. Y ya. Ok, Entonces, doctor, muchas la gracias. historia sindical, la historia de la lucha sindical de estos hombres y mujeres simplemente pasa de agache. Y es que esta sentencia, este proceso fue el que marcó la historia del sindicalismo en Colombia, porque fue magistral la manera como hubo una intervención del Estado jamás vista dentro de una toma de decisión, sin importarle de pronto tal o cual daño que le podía estar causando a estos trabajadores. Entonces, ahí se rompe con un fin específico cuando dicen que el Código del Trabajo es para proteger al más débil. Y resulta que aquí no protegieron al más débil y se supone que el más débiles son los trabajadores. Pero aquí, al parecer, hubo unas injerencias de unas fuerzas sociopolíticas muy grandes que hicieron que se causara estos traumatismos. Y es tan así que en plena pandemia vimos como el Estado tuvo la cachaza de aprobarles 350.000 millones, hacerles un préstamo a una empresa que no es colombiana, que afortunadamente el tribunal echó abajo eso, es otro tema, pero que hubo fuerzas ocultas, extrañas en esas tomas de decisiones, sí. Entonces, por eso es que los estudiantes del derecho colectivo de las universidades en Colombia deben leer, deben analizar, deben tener un concepto claro, diáfano, sobre el suceso de esa huelga, porque marcó un antes y un después en la historia sindical en Colombia. Por eso, en las mismas especializaciones, son temas que se ahondan con tanta precisión, porque vemos muy puntualmente cada uno de los procedimientos que va tomando el desarrollo de la huelga. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cuál fue el segundo paso? ¿Dónde presentan la demanda? ¿Cuál fue el primer fallo? Presentan los recursos, quién falla esos recursos. Entonces, vemos lentamente cómo nos van ubicando dentro de ese contexto del procedimiento del derecho colectivo para que nosotros veamos con claridad
que lo que aprendimos en el curso tiene un significado muy profundo, tiene una interpretación y eso nos da a nosotros a pensar dónde estamos nosotros parados a nivel de sindicatos en Colombia. ¿Qué era el propósito del docente? No hablar tanta macumba, sino era ir al grano, noche tras noche, puntualmente, sobre los temas específicos que realmente debe conocer un estudiante de derecho colectivo. Y este ejercicio final es la práctica de todo lo que nosotros desarrollamos a través del curso. Entonces, creo que si no hay más preguntas, entonces... Doctor, yo tengo una, por favor. Sí, adelante. Doctor, en cuanto al concepto que da la OIT, donde dice que el transporte aéreo, si no rebasa cierto periodo o si no pone en riesgo la vida, no sería sería ya de importancia trascendental y no de, ¿cómo es que se llama? De esencial. Ese concepto que emitió la OIT, tengo dos preguntas. ¿Por qué lo acata Colombia? ¿Por vía de la convencionalidad? Y si ese concepto entra a ser precedente judicial acá en Colombia, en cuanto dice que es de importancia trascendental el transporte aéreo. A ver, si usted hace un recuento, usted revisa sus apuntes, vamos a mirar que dentro del desarrollo de la clase dijimos cuáles eran esos servicios públicos esenciales, porque así lo establece la Constitución Política de Colombia. La OIT es un organismo que, si bien es cierto, está diseñado para hacer convenios, para establecer unas normativas internacionales, pero nunca pueden afectar la Constitución y la ley de los países. La OIT no puede decirnos a nosotros, bajo ningún contexto, que el transporte público aéreo no es un servicio público esencial, porque así está establecido constitucionalmente, porque la Constitución lo estableció así, para evitar justamente que se paralizara el país, para que el país cayera en una etapa, quedamos peor que una pandemia. Si no hay transporte, quedamos peor que una pandemia. Y eso es lo que el Estado no podía permitir. Entonces, es bien importante que usted sepa, que usted lea bien, Wilmer, que usted tiene serias dudas con respecto a cuál es el objetivo de la OIT. Como está tan curioso en profundizar sobre el tema, creo que es el momento de ir a buscar cuál es el objetivo, cuál es la misión y cuál es la visión de la OIT. Y ahí usted va a encontrar el norte, va a encontrar el horizonte de su duda. Porque si en clase se le dijo que constitucionalmente el servicio público aéreo era considerado como un servicio público esencial, y usted tiene dudas, a pesar de que la Constitución Política de Colombia así lo diga, entonces vale la pena que usted investigue un poquito por su lado sobre ese objetivo, sobre esa misión
sobre esa visión de qué es la OIT. Pero para lo que a nosotros los juristas, los profesionales del derecho prima, es el mandato constitucional. ¿Qué otra pregunta habrá? Doctor, disculpe, una pregunta. Señor. En aras de que yo pues trabajo pesado y hasta altas horas de la noche, ¿será que en este momento me puedo desconectar para ponerme a leer esa sentencia? Sí, señor. Ese es el propósito. Ese es el propósito, ese es el fin. Lo que pasa es que le estamos dando la metodología para que los estudiantes no tengan un manto de duda sobre el trabajo que tienen que desarrollar. Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer, claro que Listo, sí. doctor. La duda era que si de pronto usted iba a llamar a lista o tomaba pantallazo o algo, pues yo sí me quiero desconectar para ponerme a estudiar. Yo creo que no tengo más dudas ya. Tranquilo, hágalo. Gracias. Bueno, y si todos están en ese orden de Brandon, pues yo voy a quedarme conectado por si los estudiantes llegan a tener alguna duda. Estoy presto a contestar. Y si no, nos encontramos a las 9:40. Entonces, vamos todos adelante al desarrollo de nuestra actividad. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Ok, profesor. Gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. ¿Te has puesto a pensar cómo cada año se inventan más cosas que nos hacen la vida diferente?